Ahí te invité, Karina, para que te puedas sumar. Hola. Hola, ¿Me escuchas bien vos? sí, ¿tú me escuchas bien? Te escucho bárbaro. Bueno, entonces voy a poner bien acá la cámara. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, Qué lindo. Qué lindo verte, Karina. no fue tan difícil entrar. No, Un viste, gusto contigo. es un mundo nuevo para nosotras, pero no, nos vamos de a poquito enganchando. Sé que vos sos como yo, te gusta mucho el trato eh, cara a cara y el contacto con la persona ahí en vivo y en directo. Y bueno, ha sido todo un tema Un, adaptarnos a esta nueva un tecnología. desafío, un desafío, como yo te contaba, el tema de aprender las otras vías, pero también tienen un montón de ventajas, porque nos ha permitido seguir, permiso, me voy a poner los lentes, Sí, así de mejor, nos ha permitido, digamos, como poder continuar ayudando y conectándonos en periodos en donde el aislamiento viene haciendo como mucho daño, ¿verdad? sí, totalmente. Bueno, te voy a presentar, Karina, Bueno, psicóloga y terapeuta floral. Tuve el placer de conocerte hace ya unos cuantos años. Me acompañaste en un sí. momento, bueno, en uno no, me acompañaste en varios momentos de emociones muy intensas en mi vida. Y, y bueno, y contacté también, a partir de que te conocí, contacté con lo que es la terapia floral, que me hizo tan bien y que me llevó a que hoy cuando me piden referencias sobre una terapia con psicóloga y algo más, siempre lo primero que pienso es Karina y su terapia con las flores. He tenido la experiencia no solo propia, sino también de amigas que han estado contigo, de parte de varias personas de mi familia también. Entonces no es nada ajeno a mí y tampoco es ajeno para mí dentro de la medicina, más allá de que la medicina convencional todavía tiene esa, esa cosa de que lo natural, todo lo que no es dentro de los fármacos habituales cuesta, ¿no? Pero bueno, la realidad es que uno lo ve en uno y lo ve en las personas con las que contacta o pacientes, de repente me ha pasado que he tenido, que han hecho tratamientos con otros tipos o con homeopatía y que Sí. uno ve que verdaderamente tienen un cambio y verdaderamente ayuda mucho, sobre todo a manejar un poco esas emociones y todo lo que viene después, que es sumamente positivo. Entonces, lo que te quería Exacto. preguntar, Cari, ahora es, ¿cómo Sí. llegaste vos primero a la psicología? ¿Qué te llevó a estudiar psicología? Mira, fue muy curioso porque yo que me crié siempre en ambiente cercano a la medicina, por supuesto siempre me gustó mucho la medicina, pero cuando estaba en sexto año de escuela, un día se me ocurrió y dije, no, no, yo quiero ayudar, pero no con el cuerpo, quiero ayudar con los dolores que no son del cuerpo, sino con los dolores que son de las emociones. Y me acuerdo que en mi casa fue cuando dije, quiero ser psicóloga, y todos me tomaron como en broma, porque era chica, viste, a los 12 años ya decidir lo que quería hacer. Pero curiosamente quería ser psicóloga y en primera instancia especializarme en niños y adolescentes que tuvieran discapacidad. Y esa fue mi primer línea de trabajo hace ya, imagínate, yo empecé a estudiar psicología en 1983, cuando no existía la Facultad de Psicología ni la Escuela de Psicología, o sea que van a empezar a sacar cuentas de lo antigua que soy. Y en ese momento estudiábamos en un grupito como casi como escondido dentro de la Facultad de Medicina, la Escuela de Tecnología Médica, que como era como un cursito escondido, no tenía como mucha persecución en ese momento. Pero recuerdo que estudiábamos libros que no podías comprarlos en ese momento porque estaban prohibidos, ¿verdad? Y con fotocopias y, bueno, éramos un grupo de 20 después de un examen de ingreso como de 200 y bueno, y ahí empezó el camino
hasta que egreso en 1988, ya en ese momento, cuando, bueno, ya estaba la escuela de psicología y todo, y posteriormente es que podés hacer como la conversión a la licenciatura, ¿verdad? Pero ese fue un poco el recorrido. Y qué lindo y que además eh, seguís todavía con eso, con ese trabajo con niños con discapacidad en Cindy, y me Sí, imagino que debe haber sido un, un gran recorrido y en lo personal una gran riqueza, ¿no? Porque algo que se despertó desde tan chica, que pudiera llevarlo a cabo a pesar de todas esas dificultades, o por ahí capaz que no fueron tantas dificultades en sí, pero sí que pudieras atravesar todas esas barreras y que sigas al día de hoy con ese proyecto tan bonito que tienen. La sin verdad duda que que es como yo siempre digo que es como un obsequio de la vida si vos te dedicás a lo que amás, ¿verdad? Y bueno, y Cindy sí es una misión más allá que un trabajo, o ambas cosas juntas. Y entonces eso me llevó que hace más de 30 años la especialización haya sido de origen niños con autismos o con trastorno general del desarrollo y con distintas, digamos, discapacidades intelectuales, síndrome de Down. Y sin querer, es, digamos, el acercarme a trabajar como psicóloga con niños tan diferentes fue lo que me acercó indirectamente a conocer las flores, ujú. ¿verdad? Porque es como la pregunta obligada es, ¿por qué después de ser de psicóloga me acerco a la terapia floral, ¿verdad? Algo que es un registro tan diferente Ujú. a lo que es, después de salir con formación de psicóloga y fundamentalmente con mucho estudio particular y privado sobre psicoanálisis, ¿no? Una cosa totalmente diferente, o psicología médica. Eh, y lo que fue como ir buscando que cuando vos tenés desafíos como ayudar y tratar de entender lo que le está haciendo sufrir a un niño o un adolescente que no te lo puede decir con palabras, o que no te puede expresar porque no entiende del todo, o sea, siente lo que le pasa, pero no tiene como las herramientas cognitivas suficientes o necesarias para poder transmitirlo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera empiezo un recorrido de formación personal, casi como te ha pasado a ti también, ¿no? De ir buscando en otros lugares. Sabemos que cuando tenemos misiones de sanar o de apoyar el dolor, no hay un solo camino, no hay una sola alternativa, no hay una sola verdad, ¿no? Hay muchas verdades y hay situaciones o abordajes que sirven más para unas situaciones que otras, eh, y cada abordaje es útil y efectivo en determinado momento y eso hay que tenerlo con claridad. Y entonces eso fue lo que me fue acercando en trabajos corporales, y acercarme al gran mundo de lo que es conocer la energía, ¿no? O sea, conocer otra mirada del ser humano, que es lo que mucho trabajo da en la medicina general, Ujú. ¿no? Porque yo creo que en todos estos años los médicos no lo apoyan porque no lo pueden, digamos, llevar a su lenguaje o a su conocimiento científico y decir esto lo veo, lo toco y es así, pero también sabemos ambas de que muchos médicos eh, y afines en el recorrido de sus vidas han tenido lo que es la experiencia vital de sentir cómo funciona o de aprender otros lenguajes. Eh, Quizá
de la mejor manera que lo podría contar es que aprendés que nuestros ojos humanos nos hacen ver solo una parte de la realidad. Entonces vemos una persona, vemos un cuerpo, pero aprendemos que también somos mucho más que este cuerpo que podemos ver, que abarcamos todo un cuerpo magnético, y ahí es cuando yo como psicóloga termino estudiando física, porque empezás a estudiar, porque ¿cuál fue el mayor desafío de las flores? El mayor desafío de las flores para una mente científica o para mi obligación como profesional de la psicología era cómo encontrar un razonamiento que me permitiera fundamentar el uso, porque después que uno encuentra en lo personal cómo se sienten y cómo cuando podemos tomar flores, porque por supuesto el primer camino siempre es probarlo en uno, y cuando uno puede sentir y ver y ir confirmando los cambios que uno logra en su bienestar afectivo, en su forma de pensar, y no lo puede discutir, mi segundo camino fue entrar a buscar fundamentaciones. Y ahí es donde uno empieza a estudiar algo de física. O sea, porque entramos en que la acción es una acción en el campo magnético y no en el campo físico, ¿verdad? Por eso tú decías, bueno, el médico está acostumbrado a indicar acciones que están en el campo químico, ¿verdad? Y las esencias florales son esencias que, si bien están diluidas en un líquido, no tienen una acción química, tienen una acción física, vibratoria. Casi, yo siempre digo, es mucho más parecido a la acupuntura, ¿verdad? Pero para no mezclar cosas, sigo con esto de que es una acción física. Cuando nosotros tomamos una gotita del floral, estamos introduciendo en nuestro organismo físico y biomagnético una oscilación magnética que empieza a vibrar para irnos sintonizando, como si fuéramos un instrumento de música, ¿verdad? Y entonces, la habilidad como terapeuta es traducir lo que la psicóloga diagnostica de lo que le está pasando a la persona, pudiendo escuchar a esa persona, como traducirlo en vibraciones magnéticas, a ver qué flor es necesario para que esa persona vuelva a su equilibrio. ¿Me sigues? ¿Me Sí, siguen? sí, 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 sí. Eh, lo importante es de que cuando nada artificial podemos darle con el floral, sino que el floral va a tener una acción de potenciar lo que esa persona, o sea, el mejor equilibrio de esa persona. Es como volver a su eje. Y desde mi punto de vista, tiene muchas ventajas. Por supuesto, también tiene limitaciones. Sabemos que hay momentos en que la acción de las flores a nivel vibratorio no alcanza y necesitamos indicar una derivación a una acción química, porque eso también lo sabemos, como toda terapéutica tiene un límite, pero es enorme en las situaciones que podemos actuar, tanto sea en momentos evolutivos, ¿no? Desde la misma crianza, desde bebés y niños, desde esos momentos como
esperables, las pesadillas normales de los niños alrededor de los 3 años, o los berrinches, ¿verdad? O los terrores nocturnos. Todos, digamos, hay un montón de respuestas sanas que decimos nosotros los psicólogos, ¿no? Que son como respuestas esperables por el momento de desarrollo que pasan los niños, en que las flores ayudan muchísimo. Y aún más cuando ya estamos en presencia de algunas señales de angustias intensas o de conflictos importantes. Y como te decía cuando arranqué a explicarte un poco esto, de cómo llego a las flores, es que por supuesto actúan a un equilibrio afectivo y emocional sin necesidad a veces del pasaje por lo cognitivo. A ver, ¿cuál sería la diferencia? Uno puede transitar un apoyo psicológico, un abordaje psicológico, con un análisis como el más común, que es el análisis terapéutico, psicoterapéutico. Pensamos, expresamos, el terapeuta analiza, ayuda a, digamos, como a ubicar esas emociones reprimidas y el símbolo, ¿verdad? Y hay todo un procesamiento cognitivo, intelectual, y a su vez de empatía o de insight. Puedo entender eso que me están diciendo, primero lo entiendo y después lo puedo aplicar porque lo uní con mi emoción, ¿sí? Sí. Pero cuando no todos esos instrumentos están aptos, el floral lo realiza sin la acción de esas herramientas, porque al trabajar a nivel vibratorio, logra un equilibrio. Yo a veces lo explico de una manera que es bien resumida, y si hay preguntas, vos me vas diciendo, porque Sí, sí. así podemos ir acercándonos más a los que nos están escuchando, porque para mí esto es muy obvio, pero las preguntas pueden ayudar para que yo sea más clara. ¿Qué quiero decir? Yo siempre les hago esta explicación a todas las personas que consultan conmigo, porque por supuesto esto ha sido una herramienta que, exterior a lo que es mi origen de formación, lo he extendido al trabajo de adultos y de parejas y en otras áreas, porque la herramienta te lo permite. Pero yo siempre lo que explico sería algo así. Nuestro sistema nervioso central funciona para la medicina tradicional a través de sustancias químicas que son los neurotransmisores. Y de alguna manera, un médico mira nuestras emociones, nuestras sensaciones, traducidas a neurotransmisores. Si estamos deprimidos, tenemos cierta sustancia, ¿verdad? Y esa es una lectura válida, importante y valiosa. Pero a su vez, el sistema nervioso central es un circuito eléctrico. Por eso también podemos medir a través de un electroencefalograma y otros análisis. Por ley física, y no hay en esto nada de mística incluida, por ley física, todo circuito eléctrico tiene un campo magnético asociado. Eso explica desde la física que cada persona tiene un campo magnético asociado a su sistema nervioso central con determinadas características. Y cuando nosotros trabajamos con un floral, actuamos desde afuera hacia adentro. Desde el campo magnético nuestro, cambiando la vibración, al cambiar el campo magnético, inevitablemente cambia nuestro campo eléctrico del sistema nervioso central, y el sistema nervioso central se autoequilibra en sus neurotransmisores. Eso hace que no tengamos efectos secundarios. O sea, porque un efecto secundario está si nosotros agregáramos un químico.
pero al ser una acción física no hay efecto secundario de ningún tipo. Las variaciones que observamos son variaciones de conducta, de comportamiento, de emociones y de cómo podemos mirar el mundo. Ujú. De alguna manera, cambios cognitivos, psicológicos, afectivos. Clarísimo, clarísimo. Y lo que vos decías de que uno vuelve al eje, fue lo que yo sentí en ese momento. Era como volver al eje, teniendo las emociones, sí, ahí, porque estaban, pero podía de cierta manera, parándome más firme, observarlas y empezar a trabajar con ellas. Y me pasó algo cuando papá estuvo, cuando papá lo operaron, que fue a hablar contigo, que empezó a tomar las gotas. Mi papá lo habían operado, una cirugía cardíaca, que bueno, tuvo millones de complicaciones, y él previo a la cirugía, obviamente tocó mucho miedo. Van a operarme del corazón, el corazón es el que late, si no late me muero. Entonces empezó con mucho insomnio, estuvo muchos días sin dormir, eso implicaba que comiera mal, que estaba con un humor bastante mal porque, claro, quería descansar en la noche, no descansaba en el día. Cuando empezó a tomar las gotas era, ¿no? Como, bueno, y esto, bueno, papá, mal no te va a hacer. ¿Por qué no le Ujú. damos una posibilidad? Y la realidad es que solo, después me decía, bueno, no sé si eso o no, pero me siento, estoy durmiendo mejor, me siento mejor, no era como ese abrirte a la experiencia sin condicionamiento, permitir que de cierta manera trabaje algo por ti, lo que no querés estar indagando mucho, pero sí que permita que se sienta mejor. Y después de la cirugía, cuando lo pasaban a CTI, yo fui con las gotas a hablar con Ajá. médico a médico, a hablar con el jefe de CTI, le dije, mira, no sé si crees o no, mi papá viene tomando las flores, lo único que no me hago responsable, te firmo donde quiera, pero me gustaría de verdad que continuara estando en CTI tomando las gotas, ¿no? Y me sorprendió, porque un veterano recra me dijo, mira, se las voy a dar yo personalmente porque mi papá las toma. Y fue, ¿no? Eso que uno a veces pone esa barrera de no voy a hablar de tal cosa porque me van a tildar de, pero yo venía con mi experiencia personal, venía con la experiencia de una de mis amigas, venía con la experiencia de papá, y era cómo yo me voy a bloquear o a poner freno a Ujú. algo que verdaderamente venía haciendo su efecto y que venía haciendo también, y fue excelente la recuperación después. Exacto. Entonces es un poco, ¿no? Eso, tratar de, uno a veces le cuesta, voy a hacer terapia, voy a indagar en lugares donde no quiero meterme, prefiero deshojarlo ahí, ¿no? Ese revolcarme en el lodo, no tengo muchas ganas, pero me parece muy válido, muy valioso y por eso yo también las recomiendo muchísimo, porque es una forma de llegar a la emoción por ahí sin tanto contacto al inicio, porque uno después que llega a la emoción tiene ganas de trabajarla y tiene ganas de Sí, sentirse mejor. es, es exacto lo que tú decís, y porque es muy válido que cada uno encuentra cómo elige el camino de sentirse mejor, ¿sí? Entonces, es muy válido que una persona te diga, yo quiero sentirme mejor, pero no quiero revivir todos los recuerdos de mi vida, ni remover situaciones que me dolieron mucho, ¿verdad? Ni pasar un montón de tiempo en ese lodo, como decís vos. Y bueno, y es muy válido, porque uno tiene que poder recibir la demanda de la persona. Entonces, realmente tenemos esa opción, hay una opción y las flores te ayudan mucho a eso, a decir, bueno, no vamos a tocar nada del pasado en cuanto a relato, en cuanto a evocarlo, ¿verdad? Vamos a ver cómo te sentís tú hoy y qué es lo que hoy no te ayuda a estar con tu vida. Y entonces, al aliviar la emoción,
como bien vos decías, no solo tenemos más disponibilidad y por supuesto al estar mejor anímicamente sanamos mejor nuestro cuerpo, sino que además cuando aflojamos la situación tan intensa afectiva, podemos animarnos de repente a evocar o no, o a ordenar sin evocar situaciones o conflictos que nos han quedado como reprimidos o bloqueados. Ujú. Y entonces realmente hace que tanto sea una situación puntual de alivio, como personas que después quieren elaborar situaciones, son como, digamos, lo que llamaríamos como las psicoterapias breves. Son como abordajes breves de decir, bueno, yo solucioné esto, no tengo por qué revolver toda mi vida. Ujú. Y es una herramienta muy útil en ese sentido, porque tenemos una vida con una vorágine enorme y vos decías algo también que era muy importante, que es el miedo que nos da a veces contar que esto que lo hacemos porque sabemos que nos gusta bien, ¿qué van a pensar? Lo pasamos todo, me pasa a mí todo el tiempo, incluso cada vez que se lo voy a recomendar a alguien, ¿no? Y entonces siempre a esta altura, ¿en qué digo? Digo, no, yo ya estoy tan llena de situaciones concretas vividas por mí, más allá de la formación de otras personas y de otros centros que hace muchos años que están trabajando en esto, sino que alcanza, como vos dijiste, la vivencia. Hay que tener la vivencia y uno empieza diciendo, bueno, yo no sé si usted cree o no cree, y después uno sabe que no se trata de creer, que se trata de sentir y de poder aceptar que es un abordaje diferente, que no estamos acostumbrados desde nuestra mente más lógica o occidental, ¿verdad? Que son estas acciones en las puertas, en nuestra área de nuestro cuerpo energético, ¿verdad? Estamos más acostumbrados a conocer nuestro cuerpo más biológico o nuestra área psicológica, pero no los fenómenos energéticos que es donde nosotros estamos. Ujú. A mí siempre me gusta compartir un dato que de alguna manera ayudó mucho, porque por supuesto yo comienzo formándome con las flores de Bach, que son Ujú. las flores de origen, digamos, las 38 flores de origen, el maestro de la terapia floral. Pero en el 2004, por esas casualidades de la vida, es que me cruzo con otro sistema que surge desde Brasil, que es el sistema floral de Saint Germain. Y que ese sistema eh, permite una acción vibratoriamente más alta, quizá por las características de las flores, por cómo están armadas, desde dónde surgen. Pero este centro en donde yo me formo para este otro sistema, me acerca a un conocimiento que quizá nos ayuda mucho para difundir esto de pasar a lo que es ver en lugar de creer. Porque Neide Margonari, que fue la originaria del sistema y que tuve todo el placer de conocer y de formarme con ella, no ahora, que ella ya está un poco más alejada de esa situación, pero sigue su hija en el centro, ellos hicieron mucho trabajo con los hospitales de Brasil. Y en los hospitales de Brasil, siguen trabajando incluso, hicieron todo un sistema piloto de obsequiar las flores en un departamento de trasplantados, o sea, pacientes con trasplante de órganos, como para poder ver cómo evolucionaban pacientes sin terapia floral, luego de su trasplante, y con terapia floral.
y las evidencias son impresionantes. El aumento de, digamos, de la capacidad de poder tolerar un órgano trasplantado aumentaba, pero más del 50%, era cerca del 70% de mejoría. Y ellos trabajan con un instrumento que es muy importante para poder mostrar esto que nosotros de repente como terapeutas lo tenemos como, digamos, empáticamente, que es que Korotkov, un físico ruso, ya hace muchos años, de la Universidad de San Petersburgo, generó una tecnología que se llama tecnología GDB, de corta. Y esa tecnología, que no la sé explicar muy bien, pero funciona a través de la excitación eléctrica del gas extendido en la piel humana, es la que permite, unida a un software, visualizar nuestro campo energético, el campo energético humano, de los animales, el de las plantas, ¿no? Y es muy importante porque ese instrumento te permite visualizar los cambios de las vibraciones en la medida en que nosotros estamos viviendo y en la medida de la acción de un floral. O sea, podemos ver la acción magnética. Por supuesto que es otra lectura, por supuesto que es otra mirada del ser humano, pero estamos avanzando mucho, y yo creo que eso es muy importante, como para dejar digamos, salir del creer para ir al ver. Sí, sí, qué bueno eso, ¿no? Y también es por ahí la forma de documentar, que uno dice, parece loco, pero la medicina y muchas personas necesitan tener ese documento como para decir, ah, Exacto. mirá, esto verdaderamente funciona. Y leyendo estos días que vos me comentabas de ella, que incluso lo están haciendo en Brasil en centros oncológicos. Exactamente. Entonces, cuando nosotros estamos en ese punto en el que, a ver, yo no tengo una pelea, debo reconocerlo, con la farmacéutica, pero por el abuso muchas veces, ¿no? Porque no Ujú. estoy en contra de los remedios. La medicina, hay tratamientos que, como recién lo comentaba bien, hay tratamientos que no se trata de sustituir un tratamiento, se trata de buscar una opción que por ahí nos acompañe y nos haga trabajar con la emoción, que es un componente importantísimo en cualquier enfermedad. Entonces, si Sí, nosotros tenemos una enfermedad que se acompaña de una emoción y podemos tratar la emoción, sin duda que vamos a mejorar la terapéutica médica. He visto que los pacientes tienen tratamientos que duran menos, se empiezan a bajar las dosis. Entonces, todo lo que podamos hacer para, en vez de sumar efectos adversos con remedios, que podamos equilibrar y tratar de irnos más a lo natural, sin duda que va a hacer que nuestros órganos funcionen mejor, que nuestra mente, nuestro cerebro y que nuestra energía cambie y lo que vos hablás de la vibración. Entonces, cuando ya hay algo que se traslada al mundo de la oncología, o sea, claramente es una forma de ver de que las emociones están y no podemos negarlas. Y si sin podemos duda. acompañar a alguien que está más cerca de la muerte que de la vida, con flores y hacer que ese pasaje sea lo más saludable dentro de todo posible, ¿por qué no aplicarlo a los que estamos más cerca de la vida que de la muerte? En el sentido de que Exacto. uno nunca sabe lo que puede suceder, ¿no? Porque podemos salir a la calle y por ahí se nos terminó la vida en un Sí. segundo. Pero el hecho es, ¿por qué tenemos que tener datos tan extremos, digamos, para, ¿no? Y no permitirnos esa experiencia de, bueno, de ver cómo podemos hacer hoy, cómo están nuestras emociones, de qué forma podemos ayudarnos a nosotros mismos o de qué forma podemos ayudar a alguien
a que transite mejor un proceso, a que resuelva mejor una situación, incluso hasta los niños, ¿no? Que me habían preguntado en algún momento, ¿los niños gotas? Sí, sin duda, y más hoy. Publicaba hace unos días, que es alarmante verdaderamente, la cantidad de, bueno, de violencia intrafamiliar, la cantidad de suicidios que hay en adolescentes, es verdaderamente alarmante y creo que es algo que se está dejando medio de lado. O sea, yo no niego que esté todo el tema del virus que hoy, bueno, está Ujú. sobre la mesa, pero no nos podemos olvidar de todo lo otro que hay, que me parece que son cifras alarmantes. Entonces, ¿cómo también poder ayudar a esos papás, a esos niños y a esos adolescentes a que manejen todas estas emociones y a que manejen las frustraciones y el desapego y el no te veo y el me tapo la cara? ¿No? ¿No? Esa Y el pérdida de miedo, contacto que hemos tenido. claro, y el miedo, exactamente eso. Es, o sea, hay una realidad que no se puede negar y hay cuidados que hay que tener, pero el daño afectivo es impresionante lo que ha crecido la presión interna en las familias. Ujú, Es demasiado, ¿verdad? O sea, cada familia está sometida a presiones eh, tremendas desde el principio, solo cuando tienen que estar todos juntos todo el tiempo. ujú. Eso desde ya es un estrés agregado, más allá de todo lo que es las situaciones de los roles superpuestos, ¿no? Tenemos en este momento siempre un montón de apoyos a familias en donde, bueno, la mamá o el papá o algún integrante de la familia siempre se ha tenido que hacer cargo de varios roles, Ujú. ¿no? La sobrecarga, tener que seguir trabajando, tener que ser un poco maestro, un poco psicomotricista, un poco fonoaudiólogo, ¿no? Y es, como tú decías, el tema de, quizá para estudiar nosotros separamos áreas, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que recordar que cada uno de nosotros, adulto, niño, bebé, es un entramado en donde las emociones están en cada célula. Entonces, si mi estado anímico no está bien, no ayudo a mi estado inmunológico, Ujú. ¿verdad? O sea, y si yo no tengo un estado de ánimo optimista, tampoco tengo como fuerzas para estar tolerando tratamientos. O sea que según el grado de lo necesario, tanto sea para vivir presiones diarias, circunstanciales, como tránsitos difíciles, ¿no? De situaciones de enfermedades largas o enfermedades dolorosas, en donde nos acompaña mucho el miedo, realmente cuando nosotros podemos actuar en aliviar algo, todo lo que sea alivio es válido. Ese es mi lema. Ujú. Todo lo que tengamos a mano para aliviar la vida es importante. Si estamos aliviados, si logramos tener como menos dolores, cualquiera sean, logramos un equilibrio, logramos ese eje personal. Cada uno tiene el suyo, pero Ujú. es importante lograrlo para lo que es el desafío de la vida. Y es una situación que la vemos siempre muy, muy claro, ¿no? Cuando uno puede acompañar, a veces el vínculo de estar otro ya es importante. Pero cuando estamos en situaciones como las de este momento, en donde no siempre puede estar otro para darte la mano o para estar cerca, el aislamiento genera un daño psicológico tremendo, Ujú. aumentado a las situaciones concretas de depresión. Y eso hace que las consultas aumenten enormemente. Y
sin duda ha aumentado todas las situaciones de violencia, que yo digo, bueno, contamos las situaciones de COVID, pero nosotras que estamos en estas áreas y que recibimos otras situaciones, si nos ponemos a contar las situaciones de violencia o las situaciones de crisis depresivas, las situaciones son enormes, casi que van en el mismo porcentaje que la pandemia. Sí, y te diría que no sé si más. Sabes que a mí me pasa que en uno de los lugares donde trabajo hacemos los controles en una clínica psiquiátrica privada. Mm. Yo controlo adultos, ¿no? Y por febrero, marzo, por ahí, me pasó un día, o sea, ya venía viendo que cada vez que iba, siempre había algún chico más en la vuelta. Pasé 2 o 3 semanas sin ir y cuando fui a ver un paciente que tenemos, que vamos seguido, me llamó la atención, pero me llamó la atención y me dejó muy triste que aparecían adolescentes, parecía que pisabas una piedra y salían 10. Era una cosa impresionante, ¿no? Entonces, después de que tuve la consulta, le comento a la enfermera, ¿no? Que me había quedado muy triste ese día de estar ahí, que no entendía qué era lo que estaba pasando, por qué tanta cantidad. Y la respuesta de la enfermera me dijo, mira, Doc, ni quieras saber en el módulo de niños la cantidad de chicos de 5 a 8 años que tenemos. Impresionante, me Entonces pone uno la piel de dice, gallina. ¿no? A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué nos perdemos todo eso? Porque sin duda que el miedo, veo situaciones en la calle violentas, que ves adultos que no están pudiendo manejar sus emociones y que las descargan con lo que está alrededor, eso incluye animales, niños, adolescentes, otros adultos. Entonces Sí, creo que estamos en un punto en el que esto se ha dilatado mucho, la capacidad de adaptarnos y de resiliencia ya está, como, ¿no? al En ese borde. límite donde no sabemos cómo vamos a actuar. Los bebés que miran la gestualidad de los padres y ven si hay peligro según la gestualidad, los padres andan con tapaboca, entonces el bebé tampoco tiene esa referencia de hay peligro o no. Nos juntamos y no nos vemos, o sea, es como esa separación de la emoción que muchas veces en el otro, el mensaje corporal que nos está dando el otro, que por ahí puede hacer que lo ayudemos. No estamos viendo pacientes, no estamos tocando pacientes. A mí me vuelve loca eso. ¿Cómo podemos hacer un Totalmente. diagnóstico si no hacemos una semiología? ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico por una llamada telefónica o una videoconsulta? Es como, en algunas situaciones, bueno, pero ya que lleguemos a ese extremo, la medicina preventiva, ¿dónde quedó la medicina preventiva? Sí, Entonces, yo creo que como todas las situaciones que desbordan, esto ha sido una situación que desborda y entonces se hace lo primero que se piensa y después se empieza a pensar en lo demás. Yo aspiro en que todos podamos empezar a pensar en lo demás para organizar de otra manera, mm, pero es cierto, se genera todo un incremento del desapego, del si no tengo, digamos, no importa lo que me pasa, quién me va a ver lo que me pasa, quién acompaña mi sufrimiento, si no tiene que ver con lo que se están preocupando hoy, ujú, ¿verdad? Entonces la vivencia de abandono y de miedo es terriblemente enorme. sí, Y como yo te decía, de que no tenemos que olvidarnos de que somos biomagnetismo, vos imaginate que todas estas emociones están vibrando en nuestros campos magnéticos. Y los niños y los bebés son esponjas de vivenciar eso, que ujú, incluso mamá y papá le pueden mostrar una cara de tranquilidad, pero si están sintiendo esa angustia y ese miedo y esa incertidumbre, eso se transmite energéticamente, sin palabras, como vivencia cruda. Y eso está sucediendo y está explotando en, digamos, en los medios familiares. O sea,
se genera una presión magnética. O sea, en esto de que yo un poco tengo esa malformación de mirar desde ahí, Ujú. entonces es muy complicado, pero yo aspiro que como siempre, viste que las situaciones generan como traumas. Ujú. Estamos transitando como el periodo del traumatismo de esta pandemia y de a poco ya hay un montón de personas pensando en esto que estamos hablando juntas, ¿no? Sí. De bueno, hay que empezar a mirar, hay que empezar a abrazar de la manera que se pueda, pero sostener de la manera que se pueda. Y, y creo que eso también explica el que pongamos a mirarnos otras alternativas de apoyo, Ujú. ¿no? Porque quizás es eso de lo que vemos nosotros, de decir, bueno, yo no puedo darle un abrazo, pero puedo decirle, bueno, tales flores, vas a sentirlas en tu corazón como que te abrazan. Vas a sentir como que vuelve ese brillo del sol dentro tuyo, ¿no? Esa confianza. Y, y no son solo palabras, sino que cuando las personas, yo siempre les digo, bueno, tú solo percibilo, Ujú. y lo percibís, es como vos decís, a veces no podés entenderlo, decís, y es muy cierto eso que te dicen, no sé si serán las gotitas, pero me siento así o asá, eso es muy típico. O decir, no, a ver, hace 3 o 4 días que empecé, así que no, no debe ser. Y sí, actúan desde el momento en que empezamos progresivamente. Y a veces no podemos expresarlo con palabras, lo que uno va sintiendo, porque Exacto. simplemente se va sucediendo. Entonces, a veces no nos damos cuenta, por lo menos a mí me pasó, que no me di cuenta al principio de cómo me sentía, pero sí me lo devolvía el entorno, ¿no? El te veo Exacto. mejor, el estás más tranquila. Ay, hoy te vestiste mejor, estás más alegre, cambiaste el color de la ropa. Esos detalles que uno dice, mirá, no me había prestado atención. Abro el ropero y miro y no voy al oscuro, tiendo a ir a lo claro. Esas pequeñas cositas, ¿no? O que te dicen, ay, te noto que estás como más iluminada, más... Y ahí es cuando uno dice, va más allá de lo físico, va más hacia lo que uno Exacto. proyecta. Exactamente. Entonces creo que está Exactamente. bueno, en un momento, está bueno siempre, ¿no? Pero en este momento en el que estamos transitando, donde estas emociones están tan ahí al vivo, creo que está bueno como forma de eso, ¿no? De bueno, el que no quiera ir a indagar más, pero por lo menos buscar tener un equilibrio que nos ayude a transitar el tiempo que tengamos que transitar esto y que nos prepare para Ujú. la recuperación del después. Exacto, exacto. Y más si además de esta situación coyuntural estamos viviendo algún conflicto desde lo personal o desde la salud concretamente, ¿no? Yo creo que Sí. es una herramienta fabulosa. Yo la verdad que agradezco que la vida me la haya cruzado, porque fue así. La vida me la cruzó y cada vez elijo más mi doble formación. Ujú. Y bueno, yo quiero, no sé, quedar a las órdenes si en algún momento hay preguntas o algún tipo de información de más material que te parezca. Me voy a fijar Yo en las dudas. estoy para que de aquí en adelante, en las medidas que vayan circulando, como Ujú. sucede varias veces, vayan surgiendo. Yo voy a dejar tu contacto, Karina, también, para, para que quiera, lo voy a dejar cuando grabe después el vivo, para que tengan ahí acceso y siempre digo lo mismo, no, que no tengan miedo. Muchas veces podemos hacerlo sin contarle a nadie que estamos haciendo. Y eso también me Es parece más válido, frecuente. ¿no?
quiero Es trabajar, lo más, pero no quiero que nadie sepa porque no quiero que me juzguen o por, bueno, está bárbaro, porque la idea es sí, trabajar para uno y sentirse uno mejor y después el resto te va a decir, ay, no sé qué estás haciendo, pero estás bárbara. Bueno, si querés te cuento, si no, no te cuento, pero no, es eso de, exacto. por ahí es una buena también opción, es una buena opción para los niños que están hoy Sí, con sus emociones, con las rabietas, con mal dormir, con, ¿no?, la hiperactividad, todo eso que siempre está sobre la mesa, que creo que está bueno, una ayuda para esos niños para que no sientan tan fuerte todo este impacto y para que los ayude, como te decía, a prepararse para después, para el reencuentro, para el cambio, porque pasamos de estar todo el tiempo con los papás y después cuando vuelva todo a la normalidad, que los papás vuelvan a trabajar, que no, ese me encontré y me separé. Estábamos es separados, nos una encontramos, me adaptación. encantó esto, pero ahora, ¿no? Otra vez. Que por lo menos ayudarlos a que entiendan que es parte de la vida, ese, ¿no? Y trabajar con ese Totalmente, desapego de las situaciones. Y sin duda que sin trabajar los duda, miedos. sin duda. Y más, y también las situaciones de duelo, ¿verdad? Muy importante. Sí, sí, sí. Eso Tanto también. sea porque las pérdidas sean totales, ¿no? De una persona, como a veces las pérdidas parciales de salud, que Ujú. eso sucede, ¿no? Entonces, todo lo que sea duelo, siempre que tenemos un cambio, necesitamos elaborar un duelo, que parece una palabra, una frase sencilla, pero es tan difícil, ¿no? Eh, Y creo, Karina, que también, hoy se le suma, vos lo verás, hoy se le suma a cuando hay una pérdida total, el no poder dar ese abrazo de despedida, el no poder acompañar en esos días previos, el mm, no ver que te dicen ya no está más, pero vos no lo viste, ¿no? mm, Nuestro cerebro necesita esa confirmación de que eso ya no está más. sin duda. Y Y entonces, además, nuestro cerebro y nuestro corazón necesitan como sentir que uno hizo lo máximo, ujú, y porque siempre nos vamos a sentir que nunca fue suficiente, que siempre nos faltó algo, siempre nos faltó algo. Es inevitable pensarlo y sentirlo siempre. Y esta situación, concretamente de los que han partido por este COVID, impide eso, ujú. impide hacerlo todo, porque era yo no estaba ahí. Apenas, como me contaban varias personas, pude a través de un médico o una enfermera pasar un mensaje de voz, Exacto, sí, ¿no? sí, Es tremendo. Entonces, con más razón, estamos pasando por un momento en donde nos duele más, sí, nos cuesta más reponernos, sí. ¿no? Duele Somos, somos, y también se le suma la culpa, ¿no? Que en eso, que también hay algo que creo que está bueno, que los niños entiendan que porque se les cuele un abrazo a los abuelos no los van a matar, exacto, que porque se les exacto, cuele un beso, ¿no? Eso de decir, bueno, a ver, lo tenés vivo y bueno, y se te pinta un abrazo y una caricia y un enorme beso, no se van a morir por eso, ¿no? es Entonces es como ese como, equilibrio complicado, ¿no? Es un sí, equilibrio sí, complicado. sí, es como tratar de buscar, ahí va, el equilibrio en el mensaje que uno le da, sobre todo a esos nenes que tocan Mm, mucho terror, terror sí, de ver a las personas con las que de repente estaban todo el día porque lo cuidaban los abuelos, ¿no? Y ahora es no porque si se contagia se muere. Entonces es tratar de ver como uno, que siempre digo lo mismo, los padres hacen lo que pueden con las herramientas que tienen, pero hoy ujú, tenemos opciones de aumentar esas herramientas y mejorar las herramientas que por ahí ya tienen. Entonces está bueno que desde ese lugar tratar de hacer más armónico ese momento, encuentro, desencuentro, porque los mayores también lo sufren horrible. Entonces hay, totalmente.
hay toda una mezcla ahí de emociones atómicas que creo que está bueno con mucho amor y con mucho cariño empezar a trabajarlas y acompañarlas a verlas, a aceptarlas que están ahí y tratar de, bueno, de a poco ir ordenando, ¿no? ¿Cuáles en este momento me suman, cuáles no? ¿Con quién me Exacto. relaciono? ¿De qué forma? ¿Suma mi miedo a la relación que tengo con este grupo? Mejor me voy para otro grupo que me haga sentir más tranquila, que me haga sonreír. No como buscar esas pequeñas cositas, pero que verdaderamente hacen la diferencia. Sin duda, Atraemos, son y en ese búsquedas. momento, si tenemos miedo, atraemos más miedo y nos vinculamos con gente con miedo. Entonces, esos detalles que me parece que son, que los podemos hacer, que son baratos, ¿no? Que, Que son búsquedas de cuidarse. exacto, de cuidar el cuerpo, la mente, la energía, cómo nos relacionamos, eso me parece fundamental. Es muy importante. Lo que pasa que previo a eso necesitamos como un detenernos para darnos cuenta Sí, en la vorágine que estamos, sí, frenar un poco y buscar lo que nos ayude a lograr esa calma de poder pensar. sí. Si tenemos mucho miedo, no podemos pensar bien. Si no estamos muy desbordados por exigencias, no podemos pensar bien. O sea, a ese nivel nos entraman las emociones. Ujú. Sí, 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 tal cual, tal cual. Pero como tú decís, hay muchas herramientas Mm. y variadas, con diferentes gustos. Si nos gusta más una, si nos gusta más otra, como yo siempre digo, lo importante es estar informado de las opciones y que cada persona pueda elegir. Sí. Y que se permitan el sentir, porque eso es real. Cuando uno tiene todas las opciones sobre la mesa y de repente uno hace ese silencio y conecta con lo que su cuerpo le dice en ese momento, no, o con lo que le vibre, porque creo que hay eso, ¿no? Las herramientas se nos paran Sí, adelante para, ¿no? Solo que a veces no las vemos. Entonces, bueno, estar ahí presentes en el momento de la elección y, y permitirnos esa apertura a lo que pueda surgir o no, porque también puede pasar que nos parezca que queremos hacer o ir por este camino y después transitándolo nos damos cuenta de que no, que aparece otro que es mejor, pero por lo menos permitir esa conexión con algo diferente que nos puede llegar a sumar mucho. Restarnos no nos exact- va a restar. Por ahí estamos exactamente, igual si no conectamos con eso, pero no vamos a estar peor. Entonces creo que eso exacto. es algo que es muy Yo creo interesante, ¿no? que es lo importante de cómo sentirse dueño de su vida. ¿Qué quiero decir? Dentro de lo posible y dentro de cada momento en que estamos, sentir que estamos eligiendo lo que vibramos, ¿verdad? Entonces, bueno, si yo vibro en ese, trato de estar como en sintonía. Ujú, exacto. Es como cuando la radio, ¿no? Las radios de antes que parecían ese ruido de fondo que tenías que estar yendo y bueno, es ir y venir, hasta que encuentres el punto donde escuchás la música, esa música que viene de adentro, ¿no? Tratar de, bueno, Exacto. están los ruidos y van a estar siempre, porque por más que hagamos todas las terapias que queramos, por más que nos llenemos de remedios, por más que vayamos a todos los especialistas que hay en el mundo, siempre van a estar esos ruidos, siempre la vida va a tener, no hay nada que sea mágico, pero es Sin como uno se duda, yo para frente creo a eso, lo que hace la diferencia en cómo nos vivimos y en el camino que tomamos, y en todas las consecuencias buenas o no tan buenas que trae la decisión, ¿no? exacto, y que sepamos en cada momento, eh, de repente, darnos cuenta cuándo podemos solos y cuándo no podemos solos. Exacto, Y no sí. sentirnos mal cuando no podemos solos, cuando necesitamos algo que nos ayude, a alguien. A veces es una persona, a veces es un deporte,
A veces es una medicina, a veces es una terapia, a veces es solo me siento a conversar para que alguien me ayude a pensar, ¿verdad? Es muy importante darse ese permiso y saber que hoy por hoy hay muchas manos a las que podemos tocar y que hay momentos y momentos para elegir la ayuda, ¿verdad? Es Ujú. como yo siempre digo, no cualquiera está en un momento para buscar eh, una meditación, o no cualquiera está pronto para buscar un floral o Ujú. una terapia. Es el momento en donde lo siente, Sí. ¿verdad? Lo que sí es cierto es que en este camino que a mí me encanta que tú venís recorriendo con tus vivos, es dar la oportunidad de mostrar y de compartir todas esas opciones y todas Ujú. esas manos a las cuales podemos tender, ¿verdad? Y compartir y vibrar y sentirlas, este es el momento o no es el momento, sin pensar nada es mejor ni peor, Exacto. sino que todas tienen su momento y su persona. Lo importante es buscar que nuestra calidad de vida sea lo mejor posible, Sin ¿no? duda. Porque yo ya digo, nuestro tránsito planetario ya es bastante complicado, ya hay bastante por aprender, o sea que si podemos hacerlo aliviado, Ujú. bendecido sea. Totalmente, Karina, totalmente. Y esa es la idea, como la hablaba la otra vez contigo, es poner, acercar a todo el que lo sienta, todo lo que a mí me ayudó, pero además todo lo otro que por ahí todavía no conozco y sé que está para aprender. Exacto. Y bueno, me encantó que pudieras estar con nosotros acá este ratito, porque ya te digo, creo firmemente en que la terapia, y no solo la terapia con las flores, porque creo que también la conexión con el terapeuta es fundamental. Yo he tenido personas que Sí, me dicen, sí, hice X, pero la verdad es que no conecté, me sentí, ¿no? Y uno cuando está en una situación vulnerable siempre espera escuchar lo que quiere escuchar. Y cuando la otra persona no nos da la razón, pero lo hace con cariño, uno dice, bueno, ujú, ¿no? Ahora, cuando escuchamos que no nos están dando la razón, pero con un tono distinto, enseguida se genera ese bloque que separa al terapeuta del paciente. Y yo creo sin que eso duda. a mí me pasó mucho contigo y las personas que han estado en mi entorno, que también han transitado y han trabajado contigo sus distintos procesos, todos llegamos a lo mismo, todos decimos lo mismo. Esa calidez, esa escucha atenta, esa empatía, porque de cierta forma es, mirá que a mí me pasó lo mismo que a vos, a mí me pasó X cosa, ese sentirte de que voy a un terapeuta que también tiene una vida, que también tiene cosas, que también transitó dolor, decir, uno dice, bueno, no estoy solo en el mundo, bueno, si ella que trabajó y que trabaja con otras personas pasó, en cierta manera, algo que a mí también me pasó, eso conecta más todavía, ¿no? Entonces creo que me encantó tenerte porque, ya te digo, siempre doy tu teléfono y me encantaría que todo el que verdaderamente lo necesite y lo sienta, que te tenga ahí, todas las edades, y también para los nenes que hoy están pasando situaciones complejas, que los papás sepan que ahí están las flores para acompañarlos también a ellos. Así que me encantó que estés Bueno, a acá mí este rato. también. Muchísimas gracias por la invitación, a mí también me da mucho gusto. Gracias por tus palabras hacia mí. Y yo, digamos, soy de la forma que quisiera que mi terapeuta sea, que mi terapeuta lo fue. O sea, una cosa es tener un nivel técnico, pero uno cuando está trabajando es una persona. Ujú. Y entonces uno trabaja con sus propias emociones, hay que poderlas conocer bien, hay que poder ser muy empático con el dolor y sentirse cerca. A veces nos enseñan, lo digo desde mi profesión,
a encuadres o formas de trabajo que también son adecuadas, ¿verdad? Pero que son diferentes, y no estoy implicado con mis afectos. Es una forma diferente de trabajar. Yo he elegido trabajar implicada con mis afectos. Por supuesto que eso ha exigido mayor trabajo terapéutico en varias líneas, pero sé que esa es la forma en que me gusta trabajar y que Ujú. lo hago siempre, Sí, ¿verdad? Y es eso. La, la empatía, el sentir que uno puede vibrar con la persona a la cual le está pidiendo ayuda es muy importante. sí, sí, sí. Así que, bueno, yo te voy a dejar un beso enorme Sí, de, y de agradecimiento por este momento. Y bueno, y estaremos en contacto como siempre. sí, por supuesto. Y bueno, voy a dejar también planteadas todas aquellas dudas, preguntas que tengan o A las necesidades que nos órdenes, encontremos yo para tratar distintos temas. exacto, Estamos. o alguna respuesta que quieras que necesites escrita también a las órdenes, en los formatos que ahora la tecnología nos permite, porque no todo es negativo de esta pandemia, No, también amplío estas tecnologías. sí, y nos permite conectar y nos permite ver y nos permite sonreír y creo que fue una opción más que ha sido válida para Sin muchas duda, cosas. sin Así duda, que como todas las cosas, ni todo es sí, negativo ni todo es positivo, todo exacto. tiene su parte. Sí, exacto. Muchas Bueno, gracias, un beso Karina. enorme, Beso enorme, te abrazo con mi alma. Beso para todos los que se van a conectar beso después para en este todos. video. Así que voy a dejar todos los datos ahí. Dejo si querés tu teléfono, el que yo tengo, para que te Sí, no hay contacten. problema. Y bueno, cualquier duda siempre está acá, estamos las dos para contestarlas. A Así las que órdenes. Un besote beso. enorme, muchas Beso gracias. de- Chao. Chao.